Eso. Sí, profe. Sí. Entonces, mire, los tres primeros problemas tienen que ver, ya nosotros lo hicimos para el caso del hueco octaédrico, o sea, la relación del radio del catión al anión, ya eso lo hicimos para el hueco, y ahí en ese caso, en una estructura tipo cloruro de sodio, es lo mismo que, o sea, determina ahí esa relación, es que se ocupen los huecos de naturaleza octaédrica. Entonces ya eso lo habíamos hecho en el caso del número 2, pero en el caso del número 1 y 3 no. Entonces el 1 era calcular la relación de rayos cation-anión en la estructura tipo cloruro de cesio. ¿Qué tipo de hueco tenemos en la estructura, se ocupa en la estructura tipo cloruro de cesio? ¿Qué tipo de hueco, jóvenes? Cúbicos, profe. Exacto, es cúbico. Entonces, acuérdense que ahí en el centro del cubo, o sea, cuando las partículas, en este caso los aniones cloruro, ocupan los vértices de una estructura cúbica, entonces simple, entonces el hueco que queda en el centro es un hueco de naturaleza cúbica. Y nosotros habíamos determinado que, o sea, no determinado, sino que en la presentación habíamos dicho que el valor ahí es de ¿cuánto? 0,732, porque ese hueco de los tres, entre los huecos cúbico, octaédrico y tetraédrico, es el de mayor tamaño. ¿Quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo? ¿Jóvenes? Entonces vamos a, primero, mire, yo les voy a presentar un hueco cúbico es, mire, eso que está entrecortado, la circunferencia, es el hueco, ¿verdad? Acuérdense que esto se hace en perspectiva porque este es un espacio tridimensional. Y claro, ahí se ha obviado, bueno, ahí hay 8 partículas, 8 esferas, que son los iones cloruro que están en los vértices. Entonces ahí lo que tenemos que establecer es dónde están haciendo contacto las partículas. Porque ahí entonces esa longitud sería igual a una sumatoria de los radios de los aniones representados por las partículas que están en los vértices y el catión que está en el centro, en ese espacio vacío, que es el hueco de naturaleza cúbica. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Qué es lo que está diciendo esa figura, ese diagrama? Ya lo hemos dicho muchas veces. Ya lo hemos dicho muchas veces. Ese, por ejemplo, donde dice 2 veces el radio A, su A es 2 veces el radio del anión. ¿Por qué decimos que la arista, la longitud de la arista, porque ahí es una arista, ¿verdad? Acuérdense que todos los lados ahí son iguales. Los lados de un cubo son iguales. Entonces, la arista, entonces, es igual a 2 veces el radio del anión. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Ahí lo pueden ver. Porque es 2 veces la arista, 2 veces el radio del anión la arista. Porque esos aniones que son esferas, lo representamos como esfera, están en los vértices. Claro, ellos están haciendo contacto a lo largo. Cada partícula, ¿verdad? Cada anión que se encuentra en un vértice, acuérdense que en un lado, vemos, hay 2 vértices. Se conectan a través, ese lado conecta 2 vértices del cubo. Entonces, esas 2 partículas que son esferas están haciendo contacto entre sí. Por lo tanto, la longitud de la arista equivale a 2 veces el radio del anión. Y luego ya sabemos que también 2 vértices que se conectan diametralmente opuestos en el cubo, o sea que sería conectando la diagonal que va a lo largo del cubo. Acuérdense que ahí, entonces, esas 3 partículas están haciendo contacto. Los 2 aniones igualmente ocupados en los 2 vértices son diagonalmente opuestos entre sí a lo largo de esa diagonal del cubo, y en el centro sería el catión. Entonces eso abarcaría, claro, por supuesto, la diagonal 2 veces el radio del catión, o sea, lo que es el diámetro, porque abarca toda la partícula. Y en el caso
de los dos aniones que están en los vértices diametralmente opuestos abarca solamente un radio. Cada partícula, cada vértice abarca un radio del anión. Pero como son dos partículas que están en los vértices diametralmente opuestos, entonces esa distancia sería igual a 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión. Si yo quiero obtener la relación del radio del catión al radio del anión, ¿qué tendría que hacer matemáticamente? Y obtener ese número, que es 0,732. ¿Qué tendría que hacer? Nadie lo hizo. ¿Me están escuchando? ¿Jóvenes? Sí se escucha, profesor. Si alguien lo hizo, digan la verdad, ¿sí o no? Digan sí o no para saber y explicárselo. No, profe, no, yo no lo hice. Eso me enredaron. Nadie lo hizo. Entonces vamos a hacerlo. Yo lo tengo en una figura, yo le tomé, yo lo hice en un cuaderno y vamos a mostrárselo. Creo que es aquí. Sí, aquí está. Entonces yo igual hice el lápiz, ¿verdad? Esa figura que nosotros vimos más nítida. Yo no soy bueno dibujando, por eso que no estudié ni arquitectura ni ingeniería, ¿verdad? Porque yo no soy bueno dibujando. Pero sí me abstraigo bien, ahí sí tengo esa fortaleza, ¿verdad? Entonces, claro, yo tengo que obtener ese 0,732, que es un número. Por lo tanto, yo tengo que obtener una relación entre números que dé ese valor. Entonces, claro, yo tengo ahí a que es igual en términos de los radios, que va a contener, pues, tanto el radio del catión como el radio del anión, la diagonal a lo largo del cubo, como también lo que es la arista. Entonces, ya ustedes saben que esa diagonal a lo largo del cubo conecta, conectado con lo que es la diagonal de una cara y una arista, da un triángulo, da un triángulo rectángulo, donde nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y por lo tanto, ya nosotros sabemos que por el teorema de Pitágoras, la diagonal de una cara, ¿a qué es igual? A raíz cuadrada de 2 por A. Acuérdense que aquí A es la arista, la longitud de la arista, que a veces le llamamos L. Y luego, cuando nosotros determinamos la C, que es la diagonal a lo largo del cubo, a través del teorema de Pitágoras, entonces, ¿a qué sería igual? A raíz de 3, ya eso lo hemos hecho, a raíz de 3 por A. Por lo tanto, yo digo, la relación de la longitud de la diagonal a lo largo del cubo, que es 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión, sobre lo que es la arista en términos de radio, que sería 2 veces el radio del anión, es igual. Entonces tengo igual a la longitud de la arista, pero dada en términos de la arista. Raíz cuadrada de 3 por A sobre la longitud de la arista, que es A. Entonces, ¿qué pasa con la A? Que es la longitud de la arista. ¿Qué pasa? Se simplifica. Claro, se simplifica. Y ya no es necesario ahí, porque tampoco conozco el valor de A. Así que ya la he simplificado, ya está fuera de mi expresión matemática. Y luego, claro, en el numerador del miembro izquierdo, yo tengo en los dos términos 2. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Denver, ¿qué puedo hacer? Simplificarlo también. Sacar factor común, ¿verdad? Acuérdense, factor común, acuérdense que es un caso de factorización. Yo tomo como factor común 2 y por lo tanto 2 y divido cada término entre 2 y me queda dentro de un paréntesis R sub A más R sub C. Pero ¿qué pasa con el 2 si está en el numerador y en el denominador como un factor? ¿Qué puede ser? ¿Qué puedo hacer? Entre 2, 1. Te puedo simplificar, ¿verdad? El 2 con el 2 se simplifica. Y ya entonces, cada uno de los términos del numerador, que es R sub A y R sub C, lo divido entre el numerador, que es R sub A. Entonces voy a tener R sub A entre R sub A, que ¿cuánto es? ¿Cuánto es R sub A entre R sub A?
1. 1 más R sub C sobre R sub A, que es lo que yo quiero. Entonces lo despejo. Al despejarlo, entonces vamos a pasar a otra hoja, ¿verdad? Y ya tengo, cuando despejo R, el radio del catión, o sea, R elevado a la más, que es lo mismo que poner R sub C, que es el radio del catión, sobre R super, ¿verdad? Menos, que es el radio del anión, o R sub A, es igual raíz de 3 y el 1 que tenía en el otro miembro, claro, estoy despejando, menos 1. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto da? 0,732, que es la relación que tengo que obtener. Entonces, una estructura tipo cloruro de cesio, entonces esa es la relación de los radios, ¿verdad? Que quiere decir que el catión ahí está ocupando un hueco de naturaleza cúbica. Muy bien. Vámonos ahora al 3, porque ya el 2 lo habíamos dicho en la presentación. Ahora en el 2, en el 3, perdón, dice calcular la relación de radios catión-anión en la estructura tipo fluorita o blenda. Acuérdense que en esa estructura tipo fluorita o blenda, ¿qué tipo de huecos se llenan? ¿Qué tipo de huecos se llenan? Los huecos de naturaleza tetraédrica. Entonces, claro, nosotros habíamos visto que ese hueco es el que se forma cuando 3 partículas están en un mismo plano y otra partícula está fuera del plano, o sea, sobre ese plano trigonal, otra partícula. Ahora comenzó a llover. Siempre que el clase, entonces tenemos, ese es un hueco, pero también podemos visualizar, tenemos un hueco tetraédrico, como que las partículas, vemos, estén en 4 vértices del cubo, o sea, en forma alternada. Acuérdense que el cubo tiene 8 vértices, pero cuando yo pongo partículas, ¿ya?, en forma alternada en ese cubo, o sea, donde se están ocupando solamente 4 vértices, lo que queda en el centro es un hueco cúbico. No se confunda, que allá no es el hueco cúbico. Acuérdense que es como una partícula, o sea, la partícula que iría en el centro, cuando son 4 solamente los vértices, no son los 8. Entonces el hueco ese que queda en el centro es un hueco de naturaleza tetraédrica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar? Vamos a ponerle aquí sería, ¿verdad? Aquí lo vemos. ¿Ya? 4 de los vértices en forma alternada tenemos ocupados, por en este caso por los aniones. Y el hueco que queda en el centro de este cubo, entonces es un hueco de naturaleza tetraédrica. Entonces, en este caso, ¿dónde es que están haciendo contacto las partículas? Alguien que lo explique de acuerdo a la figura que se le está presentando. ¿Dónde están haciendo contacto las partículas? Miren que ahora decimos que esos dos aniones que están en forma diagonalmente a lo largo de una cara, es ahí donde hacen el contacto. Entonces, claro, ahí no se visualiza el contacto, pero ahí tenemos que esa diagonal de la cara abarca 2 veces el radio del anión, porque son los aniones que están ocupando esos 2 vértices diametralmente opuestos que conectan la diagonal de la cara. Y luego ya ustedes saben que a lo largo de la diagonal del cubo también están haciendo, bueno, ya no en toda la diagonal, porque acuérdense que a lo largo de esa diagonal no tengo un anión, porque no todos los vértices están ocupados por aniones. Pero yo sé
en esa distancia, que sería la mitad, ¿verdad? La mitad de la diagonal del cubo, ahí están haciendo contacto el catión que está en el centro. Ya no es un hueco de naturaleza cúbica, sino tetraédrica, y el anión que está en ese vértice del cubo. Ya ustedes saben, si es la mitad de la distancia, ahí están haciendo contacto, pues, el catión con el anión, o sea, abarca el radio del anión y el radio del catión, porque ahí esa distancia es como si fuera la mitad, ¿verdad? La mitad de la distancia que veíamos anteriormente en el caso del hueco cúbico. Las 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión entre 2 sería R sub A más R sub C. Vámonos entonces a la parte matemática para obtener entonces el valor de la relación 225. Ahí lo tenemos, ¿va? Ahí tenemos la figura. Claro, ya ustedes saben que a lo largo de esa diagonal de la cara, que abarca 2 veces el radio del anión, ¿a qué es igual? Ya lo hemos obtenido. Es igual esa diagonal de la cara a raíz cuadrada de 2 por A. Vamos entonces a ver en la siguiente. Y claro, la mitad de la diagonal, acuérdense que la diagonal es igual a raíz de 3 por A. Esa diagonal del cubo. Pero como es la mitad, no está abarcando toda la totalidad, lo dividimos en 3. Y que ahí entonces esa es igual a la radio del anión más el radio del catión. Y hacemos lo mismo. Obtenemos la relación del radio, de la distancia de la mitad de la diagonal del cubo en términos de los radios, que es el radio del catión más el radio del anión, sobre la distancia equivalente a la diagonal de la cara, que es 2 veces el radio del anión. Entonces, eso es igual, ya ustedes saben que por el teorema de Pitágoras esa diagonal del cubo es raíz de 3 por A, pero como esta abarca solamente la mitad, lo dividimos entre 2. Y en el caso de la diagonal del cubo de la cara, es igual a raíz cuadrada de 2 por A. ¿Qué ocurre con la A? ¿Qué ocurre con la A? Simplifico. ¿Eh? La A se simplifica, ¿verdad? Entonces la A se simplifica y lo que obtengo, bueno, ya ustedes saben que este 2 va a quedar en el denominador, ¿ya? Raíz de 3 sobre 2, el 2 queda multiplicado por raíz de 2. Y acá lo que hago, claro, tengo 2 y 2, ambos miembros, ¿verdad? Y por lo tanto, si yo multiplico toda la ecuación por 2, ese 2 se simplifica. Y me queda R sub C más R sub A sobre R sub A es igual a raíz de 3 sobre raíz de 2. Y luego igual, cada término del numerador lo asocio con el denominador, que es R sub A. Entonces tengo R sub C sobre R sub A, que es lo que yo quiero, la relación del radio del catión al radio del anión, y el otro es R sub A sobre R sub A, que es igual a 1. Entonces lo que hago es despejar entonces R sub C sobre R sub A, y vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, claro, paso el 1 al otro lado de la ecuación. Entonces raíz de 3 lo tengo en la calculadora sobre raíz de 2, que ahí está, menos 1, y eso me va a dar finalmente la relación de los radios, que es 0,225. ¿Alguna pregunta?
Profe, siempre las diagonales en el cubo, en las caras me van a dar raíz de 2 por A, que sería la longitud de la arista. No le escucho. Escríbamela escríbala a través del chat. Ok, No, profe. no le escucho porque la lluvia es tan fuerte. Escríbala. Escriba la pregunta. Sí, profe, la estoy escribiendo. Sí, esta relación, acuérdense que estos cálculos es para obtener la relación de los radios, ¿ya? Que me va a determinar cuándo se van a ocupar, ya sea un hueco de naturaleza cúbica, un hueco de naturaleza octaédrica o un hueco de naturaleza tetraédrica. Acuérdense de los tres huecos, el de mayor tamaño es el hueco cúbico, le sigue el hueco octaédrico y finalmente el hueco tetraédrico. Bueno, Medin pregunta, la diagonal de la cara es igual a la raíz de 2 por A y A es la arista. Muy bien, claro que sí. Ya eso lo habíamos dicho. Porque acuérdense que cuando yo determino por el teorema de Pitágoras, la diagonal a lo largo de un cubo es a través de la relación de los dos catetos. Esa diagonal que es igual a la arista, a un lado del cubo, y por la diagonal a la diagonal de la cara, que ya lo habíamos hecho en otras clases, que es igual a la raíz cuadrada de 2 por A. La diagonal de la cara. Una cosa es la diagonal de la cara y otra es la diagonal a lo largo del cubo. Muy bien. Otra pregunta para pasar ya a otro problema. Otra pregunta. Bueno, vamos a pasar a otro problema. Los problemas que siguen son bastante sencillos, hasta llegar a un punto donde sí ya vamos a, dice, ¿cuántos huecos octaédricos y tetraédricos? Pero son muy importantes porque se está estructurando la información que ustedes necesitan para hacer un buen parcial. Dice, ¿cuántos huecos octaédricos y tetraédricos existen en una red cúbica compacta formada por n esferas idénticas y en una red hexagonal compacta? ¿Quién contesta esa pregunta? En la red cúbica compacta sería la red centrada en la cara, ¿verdad, profe? Sí, Hay bien. 4 huecos octaédricos. Hay 4 huecos octaédricos y 8 huecos, 4 huecos octaédricos y 8 huecos tetraédricos. Muy bien, esa sería, o sea, tengo, si son n esferas las que se están, tenemos n esferas idénticas, si son 4 esferas que existen, vemos que en este caso serían los aniones en esa celda cúbica, que es una celda cúbica centrada en las caras, que equivale al empaquetamiento compacto. Entonces voy a tener la misma cantidad de huecos octaédricos, que serían 4. Y en el caso de los huecos tetraédricos sería el doble, ¿verdad? O sea, porque la relación es de por n partículas empaquetada en esa red cúbica centrada en las caras, existe un hueco octaédrico. Pero en el caso del hueco tetraédrico, la relación es de 1 a 2. Por lo tanto, si son 4 partículas que existen en esa red cúbica centrada en las caras, entonces existen 8 huecos de naturaleza tetraédrica. Y en el caso de la hexagonal compacta, son 6 aniones, o por lo que serían 6 huecos octaédricos y 12 huecos tetraédricos. muy bien. Entonces ahí acuérdense que el número de partículas es mayor, no es 4, ya no serían 4 partículas por celda hexagonal, sino 6. Por lo tanto, si la relación es de 1 a 1, o sea, una partícula en la celda por un hueco octaédrico, entonces sería la misma cantidad de hueco octaédrico, ¿verdad?
al número de partículas que existen en esa celda. Entonces sería 6 huecos octaédricos, y al igual que en la celda cúbica central en la cara, existe el doble de huecos tetraédricos, que en este caso serían 12. Muy bien, vamos a la siguiente. La pregunta 5 ya escampó. No escampó, pero ya la lluvia torrencial pasó. Dice, ¿cuáles son los números de coordinación de los iones cesio y cloruro en la estructura del cloruro de cesio? ¿Cuántos pares de iones, fórmula unidad o empírica, existen en la celda unidad de este compuesto? Otra persona que no sean deben medir. Otra persona. Denver, acuérdese que tiene que hacer ese parcial sosegado porque usted no sé qué le pasó en el primer parcial. Usted comprende todo y bueno, eso pasa mucho, pero eso es que tiene que templar los nervios y hacer las cosas, ¿ya? Porque eso le pasa a muchos estudiantes que son buenos y cuando van a hacer un parcial los nervios lo aniquilan. Entonces tiene que controlar esos nervios para que saque su A de 100. Entonces, ¿quién explica el 5? ¿Quién explica el 5? Dice, ¿cuáles son los números de coordinación de los iones? Acuérdense que en el caso de esta celda, ¿verdad? De esta estructura, que sería una estructura cúbica, simple, y en el caso, aquí se ocupan los huecos de naturaleza cúbica, que solamente es uno, que está en el centro del cubo. ¿Cuál es el número de coordinación que ya habíamos dicho que es el mayor? Hacer el hueco de mayor tamaño. Aquí los números de coordinación son igual, tanto acuérdense que la estequiometría es de 1 a 1. ¿Cuántas veces se lo he dicho? Les pregunto en el examen, eso es una pregunta de desarrollo y no me contestan unas locuras. Mira, así como decía mi sobrinito, dejen la locura. Oye, se los he dicho cuántas veces. Otra persona, yo cuando soy estudiante, yo anoto, pero ustedes no anotan nada porque creen que las clases virtuales y las presenciales es un recreo. No, es donde ustedes están aprendiendo y son ustedes, tienen que ir anotando. El profesor, ¿cuántas veces? Se los pregunto en el examen y no vean lo que me comienzan a decir. Es para que todos saquen todos esos puntos. Pero no, ustedes no quieren, ustedes creen que uno les dice las cosas por el gusto. Ya, acuérdense que es a ustedes los que les toca cambiar este país. Este país ya, bueno, igual todo el mundo está así. Las personas ya no quieren pensar, no quieren. Bueno, en Europa hay muchas personas, igual aquí en Panamá, muchas personas que no son así. Pero nosotros lo necesitamos porque Panamá es un país, miren todo el desarrollo que ha llegado. Pero si las personas no tienen ese desarrollo mental, mira todo el desarrollo económico, todo, porque igual los precios están caros, igual que en Europa. Aquí ustedes no saben, pero antes, cuando yo era pequeño, Panamá era un país barato, todo estaba barato, pero ahora todo como los países desarrollados. Pero nuestra manera de ser es de un país desarrollado, bueno, ni la de allá de Europa, porque las personas están igual en todas partes del mundo, pero nosotros lo necesitamos porque nuestras universidades no son de las mejores, no son de las mejores porque le falta mucho, ¿verdad? Mucho, todo el sistema adolece de muchas fallas. Entonces, son ustedes que tienen que cambiar el país. Les toca. Y luego que ustedes vayan formando otras personas que vayan haciendo las cosas bien. Entonces, ¿cuál es el número de coordinación acá? En el caso de una estructura cúbica, tenemos simple, donde los iones cloruro ocupan cada uno de los 8 vértices y el ion cesio está en el centro. ¿Cuál es el número de coordinación? 8. 8. Y miren que una cosa antes que, digamos, no mencionen ni a los Estados Unidos, porque Estados Unidos es puro cuento. ¿Verdad? Mira la locura con esa cosa de los presidentes. Es un país completamente, yo no sé, por eso es que este país somos así, porque es un país que no es ejemplo de nada, y entonces la gente
Entonces, por eso que el mundo es así. Por eso que hay personas, los gigantes se hacen porque la mayoría siguen cosas que no deben seguir. Y vieron el caso ayer de la Universidad de Cambridge, que una persona fue a hacer en la biblioteca a consultar unos escritos de Shakespeare y nunca más o sea, ahora están viendo que se lo robaron. Imagínense esos documentos históricos. Uno va a una biblioteca, ¿verdad? Ustedes vieran la biblioteca que tenía la Facultad de Química y Física de Barcelona. Todo, tenía todas las revistas habidas y por haber. ¿Cuántas cuadros de las tablas periódicas? Una tabla periódica hecha de los espectros atómicos. Era otro nivel. Entonces a nosotros nos falta mucho. ¿Cuándo ustedes pueden ir a una biblioteca de la Universidad de Panamá y consultar cualquier revista del mundo que usted quiera de química? No, ¿verdad? Allá usted a través de un ordenador tiene acceso a cualquier revista de manera digital. Y también tienen muchos archivos donde tienen una gran cantidad de revistas, ahí en forma impresa. Porque cuando uno va a hacer una investigación necesita investigar. Entonces ahí sería 8, ¿verdad? Tenemos 8 es el número de coordinación. Cuando la relación estequiométrica es igual, de 1 a 1, perdón, la misma, o sea, igual número de mol de cationes de aniones, entonces el número de coordinación no varía, ¿verdad? Entonces sería 8, ¿verdad? Y luego, ¿cuántos pares de iones? Es decir, ¿cuántos iones de cesio y cuántos iones de cloruro hay por celda? Acuérdense que el conjunto hace la fórmula unidad o la empírica que muestra la mínima relación entre los dos iones. ¿Cuál sería? La cantidad. ¿Cuántos pares de iones vamos a encontrar en esa estructura cristalina? Representada por esa celda cúbica simple. ¿Cuánto? ¿Quién lo explica? No lo voy a hacer. Si nadie lo hace, no lo voy a hacer porque ya yo lo he explicado tantas veces que yo no sé por qué ustedes no pueden decir eso. Jóvenes, ¿me están escuchando? Jóvenes. Sí, profesor, se le escucha. Oiga, entonces, ¿por qué no contestan? Ustedes Sí. no lo digan, que lo diga otra persona. Que están ahí, yo no sé si están presentes, si están prestando atención o qué. Y luego tengo la culpa del profesor. El profesor explica y él está para que participen, para ver y se les corrige, pero no quieren hacer nada. Entonces, si no hacen nada, el examen van a salir mal. ¿Ustedes creen que esto es pensar en pajaritos preñados? ¿Cómo van a salir bien si no hacen el intento en las clases de pensar, irse analizando, irse aprendiendo esto de forma significativa? Entonces lo van a hacer el día del examen, bueno, y salen mal. ¿Cuántas veces? Y se lo dice cuando evalúan al profesor, ¿verdad? El profesor, porque uno lo sabe. Así es como se aprende. Si usted, el profesor, comienza dice todo y es un monólogo que hace el profesor, téngalo por seguro que al final nadie sabe nada. Al menos que el estudiante estudie por sí solo y tenga esa capacidad de aprender de esa forma, pero no todos tienen esa capacidad de ser autodidacta en temas que son relativamente complejos. Entonces, ¿cuál sería? Ahí la cantidad de pares de iones. ¿Alguien? Nadie. Sería un par, jóvenes. Tengo en cada uno de los vértices, todo eso le va a pertenecer, todos esos 8 iones cloruros que voy a tener en cada uno de los 8 vértices, le pertenecen exclusivamente a esa celda. No, profe. Explíquelo, Denver, explíquelo. Como tenemos 8 en cada vértice,
pero estos no pertenecen exclusivamente a la celda, hay que multiplicarlo por un octavo, que daría 2. Claro, pues se comparte con otras 7 celdas. Entonces daría 1, ¿verdad? 8 por un octavo es 1. O sea, voy a tener un ion cloruro. ¿Y cuántos iones cesio voy a tener? Uno que está en el centro. Claro que no se comparte con ninguna otra celda, porque acuérdense, eso está dentro del cubo. ¿Cómo se va a compartir con otra celda si está dentro de ese espacio vacío dentro de la celda? No se comparte con ninguna otra celda y por lo tanto la relación es de 1 a 1. O sea, voy a tener un solo par de iones. Un ion cesio por cada ion cloruro. Muy bien. Vamos a la pregunta 6, que es el mismo ejercicio. Por eso que todo esto lo está preparando. Por eso es que el profesor, además de estudiar la química, yo estudié educación y en todo tuve el máximo índice, el índice 3. Y mi profesora, que era otra licenciatura, damos el español, adivine, ¿cuántos créditos? 6 créditos daba el español. Le damos español todos los días. Y luego la maestría en docencia superior. Todo esto no es ahora que la maestría en docencia superior son 2 meses, 4 meses y punto, y ya se gradúa la persona de... No, serán 2 años con tesis. Y ir a escuchar clases. Ahora eso no es así. Y uno sabe como especialista, porque eso uno lo estudia, cómo tiene luego que preguntarle a ustedes para que ustedes vayan estructurando, vemos la información, y ya si ustedes hacen todos estos ejercicios en el examen, se van sobre rueda. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces en este caso sería la estructura tipo cloruro de sodio, ¿verdad? Lo que es la sal de gema. Entonces, ¿cuál sería el número de coordinación? ¿Sería igual que en el caso del cloruro de cesio? Alguien que no sea Denver, que lo explique. Mira el muchachito, se lo dije ayer, el muchacho de docencia, que es de Colón. Colón está dejando bien alto los estudiantes de Colón. Los estudiantes de Colón se están defendiendo muy bien. Mira cómo ese muchacho, a mí me mandó la profesora Gitza el video, cómo explicaba ese muchacho la teoría del enlace valencia, cómo se traslapaban los orbitales y con una fuerza. ¿Ustedes qué año están? En segundo, y mire. Entonces, ¿cuál es el número de coordinación? ¿Sería el mismo que en el caso del cloruro de cesio? Jóvenes, sería el mismo, 8. En este caso, ¿cuáles son los huecos que se ocupan en la estructura tipo cloruro de sodio? Se pueden ocupar ¿cuántos tipos de huecos? En este caso, ¿cuál es el tipo de hueco que abarca esta estructura? Acuérdense que cada estructura se ocupan un número y un determinado tipo de hueco. ¿Cuál sería en este caso? Jóvenes. El octaédrico. Muy bien. ¿Y quién lo dijo? Guevara. Ahora Guevara no quiere hablar. Tanto que participaba y ahora ha quedado. Entonces es el octaédrico, ¿no es así? Es un hueco de naturaleza octaédrica. Pero el hueco octaédrico es del mismo tamaño que el hueco cúbico. Le pregunto a Guevara. ¿El hueco octaédrico es del mismo tamaño? No, el hueco cúbico es el más grande y el octaédrico es el segundo. El tamaño es importante en la naturaleza. Entonces, claro, él no puede estar rodeado del mismo número de las partículas, del otro tipo de partículas. Recuerden que el anión se rodea, en este caso el ion cloruro se rodea de un número determinado de cationes y el catión se rodea de un número determinado de aniones, cuando uno lo visualiza en esa estructura cristalina. ¿Ah? Acuérdense que esa estructura abarca un número, tenemos grande, el número de Avogadro, que ya ustedes saben que es por 10 a la 23 partículas. En este caso sería de iones. Entonces, claro, ¿y qué número de coordinación es? 6, ¿verdad? Que en este caso ya ustedes saben que la estequiometría es de 1 a 1, por lo tanto es igual, 6 y 6.
tanto para el ion sodio como para el ion cloruro. Y ahora sí quiero que alguien me explique cuántos pares de iones. ¿Sería un par solamente como en el caso del cloruro de cesio? No. No. Sería... Ahora, ¿quién habló? Bernal María. Bernal María. Ya le digo que, acuérdense, tiene que hablar con fuerza. Fuerza y subir el tono de voz. No hable tan bajito porque eso no demuestra fuerza. Fuerza, hable con un tono de voz más alto. Entonces, explíqueme cuántos pares de iones existen en esa estructura. Existen 4. 4, muy bien, son 4, ¿verdad? ¿Por qué hay 4 iones cloruro? Explíqueme de dónde se obtienen esos 4 iones cloruro. Vamos primero con el anión. ¿Sí? Lo multiplico por 1/8 y luego lo sumo por 6 y luego ese 6 lo multiplico por 1/2 y ahí me da 4. ¿Por qué lo multiplica por 1/2 ese 6? Porque esto es el medio del empaquetamiento octaédrico. No. Por eso yo le digo, no se aprendan las cosas de memoria, mira. Es 6 primero porque son 6 caras que tiene el cubo. Y en cada una de esas 6 caras, en el centro de cada una de esas 6 caras, vamos a encontrar un ion cloruro. Pero ese ion cloruro no es exclusivo de esa celda, se comparte con otra celda. Por lo tanto, por eso que se divide entre 2. Porque esa partícula que está en cada centro de cada una de las 6 caras, se comparte con otra celda. Y por eso 6 porque son 6 caras y el 2 porque se comparte esa partícula entre 2 celdas. Muy bien, entonces ahí obtiene el 4, ¿verdad? 3 más 1 sería 4. Y en el caso del ion sodio, ¿por qué se obtiene 4 iones sodio? María. ¿Por qué se obtienen 4 iones sodio? Sería la unidad más... ¿Esa unidad de dónde proviene? Esa unidad, el 1, ¿verdad? ¿De dónde proviene un ion sodio? Porque en el centro del cubo voy a tener un hueco de naturaleza octaédrica. Y ese hueco, ese hueco le pertenece exclusivamente a la celda, ¿verdad? A la celda tipo cloruro de sodio, la sal de gema, que no se comparte con ninguna otra celda. Pero no es el caso de los huecos de naturaleza octaédrica que están a lo largo de cada una de las 12 aristas. ¿Qué pasa con esos huecos que están en el punto medio de cada una de las 12 aristas? ¿Qué pasa con ese hueco de naturaleza octaédrica? No le pertenece exclusivamente a esa celda, ese espacio vacío. Ese espacio vacío entre 4 celdas. Entonces, si usted multiplica divide 12 entre 4, ¿cuánto es? 3. 3, ¿verdad? Y 8. 3. Entonces, en total van a haber 3 iones sodio más uno que está en el centro del hueco octaédrico, que está en el centro del cubo, que le pertenece exclusivamente a esa celda, da un total de 4 iones sodio. Muy bien. Vamos al 7. El 7 entonces es el mismo tipo de ejercicio, pero ahora lo hacemos para la estructura de la blenda, ¿verdad? Que es el sulfuro de zinc, pero ocupando ¿qué tipo de celda? Alguien que lo explique, alguien que no sea ni María, ni Guevara, ni Denvers. Vamos a escuchar a esta Cedeño Susan. Cedeño Susan, explique ese 7. Cedeño Susan. Cedeño Susan. ¿Está presente? Sí, profesor. Explíquelo.
¿Cuáles son los números de coordinación en este caso? Y acuérdense que aunque las cargas de los iones es 2, 2 más y 2 menos, la estequiometría es de 1 a 1. Por cada ion zinc tenemos un ion sulfuro. Entonces, ¿cuál es el número de coordinación? ¿Cuál es el número de coordinación acá? ¿Alguien que lo explique? ¿Alguien que lo explique? Denver, Medin. Denvers. Es en la blenda, profe. Sí, el de la blenda, el 7. El problema 7 quiero que lo explique. ¿No sería tetraédrica? No. Acuérdense que tanto en la blenda como, acuérdense que aquí abarca la celda cúbica centrada en las caras, como en la bursita, es el sulfuro de zinc, pero en una celda hexagonal. Acá no es los huecos octaédricos, sino huecos de naturaleza tetraédrica, ¿no se acuerdan? Los huecos que se ocupan son de naturaleza tetraédrica. Y acuérdense que en ambas serían, no se ocupan en su totalidad, ¿verdad? Sino la mitad de los huecos de naturaleza tetraédrica. Entonces explica el número de coordinación ahí, que sería igual para ambos iones. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el número de coordinación? ¿Cuál es el número de coordinación? 4. No es 4. Lo habíamos visto perfectamente cuando le presentaba la figura de la celda. Es 4, ¿verdad? 4 y 4. ¿Y cuántos pares de iones, o sea, de fórmula unidad empírica, existen en la celda unidad de este compuesto? ¿Cuántos iones sulfuro? Acuérdense que esta es una celda cúbica centrada en las caras. Por lo tanto, ¿cuántos aniones sulfuro va a haber en esta celda de la blenda, ¿verdad? En esta estructura de la blenda, la celda cúbica centrada en las caras? 4. 4, ya María lo había, ¿verdad? María lo había dicho, 4 iones sulfuro. Entonces, claro, aquí ¿cuántos huecos de naturaleza tetraédrica habría disponible en esta estructura cúbica centrada en las caras? ¿Cuántos huecos? 8, ¿verdad? De huecos tetraédricos. 8. Pero ¿se ocupan los 8? No, porque no cumpliría con la estequiometría. Claro, se ocupa es la mitad, 4, que ellos le pertenecen exclusivamente. Acuérdense que a cada vértice del cubo le está asociado, tenemos un hueco tetraédrico. Entonces eso no se comparte con ninguna otra celda, ¿está? Le pertenece exclusivamente a esa celda cúbica centrada en las caras. Por lo tanto, ¿cuántos pares sería? 4, ¿verdad? 4 pares de iones. O sea, 4 iones sulfuro a 4 iones zinc. Muy bien. Vamos a la 8. Dice, ¿qué estructura resulta llenar todos los huecos octaédricos de una red cúbica compacta de aniones con cationes y todos los huecos tetraédricos? ¿Quién la contesta? ¿Qué estructura? Un empaquetamiento hexagonal. Un empaquetamiento hexagonal. Al llenar todos los huecos octaédricos de una red cúbica compacta de aniones, ¿qué estructura resulta? Si lo acabamos de hacer, ¿por qué no lo pueden contestar? ¿Qué estructura resulta llenar todos los huecos octaédricos de una red cúbica compacta de aniones con cationes?
Yo no sé si los otros están presentes porque nunca dicen nada. Oye, la estructura tipo cloruro de sodio, NaCl. ¿No es así? ¿Cuántos huecos en una estructura cúbica central en las caras se genera? ¿Cuántos huecos? En una estructura tipo cloruro de sodio no se llenan todos los huecos octaédricos. Les pregunto, que son 4, sí. O sea, se empaquetan 4 aniones cloruro y en cada uno de los 4, acuérdense que ahí tenemos 2 tipos de huecos, el que está en el centro, que le pertenece exclusivamente a la celda, y los que están a lo largo de las 12 aristas, que se comparten entre 4 celdas. Entonces, claro, resulta en una estructura tipo cloruro de sodio, la sal de gema. Y cuando se llenan todos los huecos tetraédricos de esa red cúbica compacta de aniones, ¿cuál es la estructura que resulta? Denvers. Una donde se necesita el doble de aniones, de cationes, perdón. O sea, tendría una fórmula, yo no lo puse así con estructuras específicas, sino que puse la fórmula que puse bueno, la estructura sería la antifluorita, ¿verdad? Pero ahí tendríamos que, bueno, ahí hay algo claro, porque acuérdense que aquí los que se empaquetan ya no serían los aniones, ¿verdad? Sino los cationes, por eso se llama la antifluorita, porque serían los iones calcio, que son los que ocupan los puntos de red de la estructura cúbica central en las caras, y los 8 huecos tetraédricos pues estarían ocupados por los iones fluoruro. Solamente tendrían que hacer esa aclaración, ¿verdad? Por eso se llama la antifluorita, porque se da lo inverso, ¿verdad? Son los iones, los cationes que ocupan los puntos de red, los iones calcio, y los iones fluoruro son los que ocupan la totalidad de los huecos, todos los huecos tetraédricos, que son 8 por los iones fluoruro. Así que ténganlo presente en el examen. Dice, ¿qué estructura, la 9, qué estructura resulta llenar todos los huecos octaédricos de una red hexagonal compacta de aniones con cationes? Esa no la estudiamos, ¿verdad? Porque siempre de los huecos, ¿cuál fue la que vimos? Que no vimos la celda, sino que vimos que existe en forma de capas. ¿Qué tipo de qué tipo de estructura? Donde se llena es la mitad de los huecos octaédricos. ¿Se acuerdan que la expliqué? Era la bursita. No, porque en la bursita son los huecos tetraédricos, acuérdense que se llenan. No pusieron atención a ese punto. ¿Cuál sería? Yoduro de cadmio, ¿se acuerdan? La estructura tipo yoduro de cadmio. Entonces ahí no se llena la totalidad de los huecos octaédricos, sino la mitad. Entonces, cuando se llenan todos los huecos octaédricos, anótenlo ahí para que lo investiguen. Ahí entonces se da una estructura tipo arseniuro de níquel. Así es como se le conoce esa estructura. Anótenlo, arseniuro de níquel. Arseniuro de níquel. Acuérdense, arseniuro de níquel 3, porque es 3. AsN. Acuérdense, el arseniuro es el arsénico con 3 cargas negativas. Entonces es AsN, ¿verdad? Arseniuro de níquel 3. NiAs, perdón. Entonces investiguen esa estructura y es cuando se llena la totalidad de los huecos octaédricos. Claro, es un poco esa estructura, esa celda hexagonal es tiene algo de distorsión, ¿verdad? Tiene algo de distorsión, no es perfecta. Entonces vamos a la 10, ¿verdad? Dice, ¿qué estructura resulta llenar la mitad de los huecos tetraédricos en una red cúbica compacta de aniones con cationes? Es la que acaba usted de decir. ¿Cuál sería? Pero esa sería en la cúbica compacta. ¿Cuál sería?
La blenda, y en el caso de la hexagonal compacta de aniones, cuando se llena la mitad de los huecos tetraédricos, ¿qué estructura resulta? La que acabo de decir, la wursita, ¿verdad? Cuando se llena la mitad de los huecos tetraédricos en una red cúbica compacta de aniones, resulta la blenda, ¿verdad? La blenda. Y en el caso de que la celda sea hexagonal, entonces sería la wursita. Vamos a la 11. ¿Qué estructura resulta al eliminar todos los cationes de la red tipo cloruro de sodio? ¿Qué estructura resulta al eliminar todos los cationes? Cloruro de cesio. Una estructura de tipo cloruro de cesio. Porque una estructura, una celda cúbica centrada en las caras. ¿No es así? Porque los iones cloruro, usted va a eliminar los cationes, pero los iones cloruro siguen ocupando los puntos de red. Por lo tanto, resulta una celda cúbica centrada en las caras. ¿Y qué estructura resulta al eliminar todos los cationes de la red tipo cloruro de cesio? Una celda cúbica sencilla o simple. Porque acuérdense que el ion cesio es el que ocupa, es el catión, es el que ocupa el centro del cubo. Miren qué preguntas tan sencillas, pero si no están estudiando ni entienden lo que están haciendo, no lo van a saber responder. Entonces miren que dependiendo de la temperatura, es lo que se llama el polimorfismo. Vemos, hay sustancias que, dependiendo de la temperatura, tienen diferentes formas, ¿verdad? O sea, abarcan diferentes estructuras cristalinas. Entonces, en el caso del cloruro de rubidio, puede tener una estructura ya sea tipo cloruro de sodio o tipo cloruro de cesio. Y el metano, por eso que presenta este polimorfismo, va más de una forma. Dice, ¿cuál es el número de coordinación del rubidio en cada una de estas variedades polimórficas? Ya lo habíamos dicho, para el caso del cloruro de sodio, ¿cuál es el número de coordinación del rubidio? Para la estructura tipo cloruro de sodio. ¿Cuál es el ¿Cómo? El número de coordinación sería 6. Muy bien, es 6, ¿verdad? Acuérdense que yo les dije, se llaman así las estructuras cristalinas, tipo cloruro de sodio y cloruro de cesio. Pero muchos compuestos cristalizan de esa misma forma. O sea, son los tipos de estructuras cristalinas. En el caso del cloruro de rubidio, puede presentar cualquiera de estas dos estructuras. En el caso del cloruro de cesio, cuando cristaliza en este tipo de estructura, ¿cuál sería el número de coordinación del rubidio? 8. 8, muy bien. ¿Y en cuál de estas formas polimórficas o variedades polimórficas presenta un radio catiónico más grande? O sea, el hueco, ¿cuál sería? ¿Dónde sería el más grande? El hueco. En el caso de la estructura tipo cloruro de sodio o cloruro de cesio. Siempre en el caso del cloruro de cesio, el hueco que es de naturaleza cúbica. Parece que el número de coordinación por eso es mayor, es 8. Ahí el radio sería más grande. Más grande. Pero acuérdense que la temperatura, acuérdense que eso es una variedad polimórfica. Eso y lo vamos a estudiar el otro semestre con los metales. Los metales también presentan el polimorfismo. Dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, ellos pueden tener diferente disposición en el espacio. ¿Quién hizo el problema 14? Dice, un compuesto AgX, o sea, un halogenuro, un haluro de plata, tiene la misma estructura cristalina que el cloruro de sodio y una densidad de 6.477. Acuérdense que las densidades nosotros las tendemos a dar sobre gramos sobre centímetros cúbicos, que sería el mismo valor, el mismo número, pero el punto decimal desplazado, ¿verdad? 3 posiciones hacia la izquierda, ¿verdad? O sea que en términos de gramos sobre centímetros cúbicos sería 6,477. Pero sería el mismo número. Y una arista, me están diciendo que la estructura cristalina que adopta ese halogenuro de plata, el arista presenta esa longitud. Dice, identifica X. ¿Cuál sería el procedimiento que harían ahí para determinar
¿qué halogenuro sería? Si sería el del fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro. ¿Cómo harían para identificar la X? O sea, el halógeno. Tendría que encontrar la masa molar del elemento faltante y con ese identificar qué elemento sería. Claro, usted mismo lo ha dicho, identificar qué masa molar tenemos presenta ese X, pero ¿cómo va a determinar la masa molar? Eso es lo que quiero que me explique. ¿Cómo determina esta masa molar? A través de los datos que le da el problema. A través de esos datos que le da el problema, ¿cómo usted va a determinar la X? Bueno, vamos a presentárselo y me lo explica, ¿verdad? Me lo va explicando de acuerdo. Vamos a... Ay, se me fue la... Uy. Vamos entonces a este es el problema. Yo lo estuve dando porque claro, tengo ese problema es el problema, el número para ver, 14. Sí, profe, 14. Sí, es el 14. El 14 lo tengo en el 6. Tengo que ir anotando porque si no, todo esto por ustedes. Claro que yo gano un salario, pero muchos profesores no lo hacen. Y ustedes no agradecen, no. ¿Cómo me van a agradecer? No me tienen que dar ni regalo, ni dinero, nada de eso. ¿Cómo me van a agradecer? Saliendo bien en el examen. Entonces aquí lo tengo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que yo hago? ¿Están viendo la pantalla? ¿Eh? ¿Qué es lo primero que yo hago para identificar X? Que es como muy bien dijo Denver, es identificar MM de X, o sea, la masa molar. Pero claro, esa es una incógnita que no me está dando el problema. ¿Cómo yo identifico esa X, o sea, la masa molar del halógeno? ¿Qué yo tengo primero? O sea, si me están diciendo que la estructura cristalina que adopta ese halogenuro de plata es una tipo cloruro de sodio, ¿qué me está diciendo esa estructura cristalina? 4 aniones y 4 cationes. Muy bien, entonces tengo 4 cationes que sé que la masa molar es de 107,9, ¿verdad? Redondeado, la masa molar de la plata, más 4X porque no conozco la masa molar del halógeno, que es lo que yo quiero. Y acuérdense que, claro, 4 y los dos 4 es número de partículas, que en cada caso son 4 aniones halogenuro y 4 cationes plata. Y lo que está abajo en el numerador, acuérdense que hay para irme de partícula a masa molar, a masa, a gramos, que en este caso es kilogramos, porque la densidad me la están dando en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué tengo que utilizar? El número de Avogadro, o sea, las relaciones molares, primero de partícula a mol, utilizo el número de Avogadro. Ahí hay un error, porque yo puse 10 a la 26. Es 10 a la 23, ¿verdad? El número de Avogadro. Y luego, a través de otro factor de conversión que involucra la masa molar, o sea, o en un mol tengo una determinada masa, ¿verdad? Un determinado gramo. Entonces, ahí tengo eso. Pero claro, si me están dando la arista de la celda, ¿qué yo puedo determinar, jóvenes? El volumen. El volumen, pero claro, yo les dije, tengan cuidado porque me lo están dando en picómetro. Eso lo tengo que llevar a, como en este caso la densidad no me la están dando en gramos sobre centímetros cúbicos, sino en kilogramos sobre metros cúbicos. Solamente tengo que visualizar que un picómetro equivale a 10 a la menos 12 metros. Y por lo tanto elevo al cubo eso y me da entonces ese resultado en metros cúbicos. Si ya tengo este volumen de la celda y tengo la densidad de la celda, ¿qué yo puedo tener? ¿Qué puedo tener? La masa de la celda. La masa, ¿verdad? La masa en kilogramos de la celda. Y si tengo la masa también en términos del aporte de cada una de esas 4 partículas, tanto de anión como del
tanto del anión halogenuro como de la plata, yo hago esa igualdad, ¿verdad? Planteo esa igualdad que puedo calcular, porque tengo solamente una incógnita. ¿Qué puedo determinar? Vámonos a... ¿Qué puedo determinar, jóvenes? La masa molar de X. O sea, que yo tengo lo primero que planteé, o sea, 4, o sea, los 4 mol, ¿sí? Perdón, perdón, 4 partículas de plata, ¿verdad? 4 iones plata. Y de ahí, acuérdense, por eso que aparece el número de Avogadro en el denominador. Me voy a mol y luego con la masa molar, o sea, ya eso se explicó. Entonces, tengo todo eso, kilogramos, no tengo un número porque me falta saber lo que yo quiero, la masa molar de X. Y ya sé, claro, relacionando el volumen de la celda por la densidad de la celda, obtengo la masa. Entonces hago ahí la igualación y despejo X. Cuando despejo X, ¿qué valor obtengo? O sea, X ahí es la masa molar, halogenuro. Obtengo que es 79,9 gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Ahí lo tendría que llevar, claro, lo tengo en kilogramos, pero las masas molares se reportan en gramos sobre mol. Por lo tanto, obtengo que es el bromo. Es un bromuro de plata. Bien. Vamos entonces al problema. Vamos aquí. Al problema 15. ¿Qué yo les dije? Miren. Dice, usando los valores dados en la tabla, que lo voy a mostrar ahora, determina un exponente de Bohm. Acuérdense que yo le dije que este Bohm es alemán, entonces él dice Bohm, apropiado para el óxido de bario. Entonces, ¿qué eso de exponente? Porque eso es lo que, para que no se confundan, acuérdense que el cambio de entalpía de red, ¿cómo se puede determinar? El cambio de entalpía de red cristalina. ¿Cómo se puede determinar esa entalpía? Con el ciclo de Born-Haber o con las ecuaciones de Born-Meyer. Exacto. Muy bien, está estudiando Denver, siempre se lo digo, todo es un ejemplo para todos los demás estudiantes. Entonces, se puede determinar de estas dos formas, ¿verdad? Teóricamente a través de relaciones matemáticas que han planteado, pero yo les dije que no existe una sola ecuación, sino existen muchas y que se derivan a través de cálculo diferencial integral. Entonces, la que yo les planteé, que es la de Born-Meyer, no tiene ese exponente de Bohm, pero también Bohm derivó otra relación, pero con Landé, con el francés Landé, y esa se llama ecuación de Bohm-Landé, que lleva un exponente que se le conoce como el exponente de Bohm. Entonces, eso es necesario determinarlo, es necesario determinarlo si yo voy a determinar el cambio de entalpía de red a través de la ecuación de Bohm-Landé, no la de Born-Meyer. La de Born-Meyer no tiene esa constante, porque es una constante para cada tipo de sólido cristalino. Entonces ya lo que ustedes ven en esta tabla, ¿qué ustedes observan en esta tabla? Que cada ion adquiere la configuración de un gas noble, ¿ya? De un gas noble, y dependiendo de esa configuración electrónica que adquiere el ion, ya sea el catión o el anión de gas noble, tiene un determinado valor de n. Existen las tablas, ¿ya? Y que es un número adimensional que no tiene dimensiones. Sería 5, 7, 9, 10 y 12. Cuando son iones que no tienen el mismo número, el mismo exponente de Bohm, entonces se obtiene un promedio. Ya ustedes saben cómo se obtienen los promedios, ¿verdad? Pero en el caso del cloruro de litio, donde el ion cloruro tiene un exponente de Bohm de 9 y el ion litio de 5, entonces se obtiene el promedio de 5 más 9
Puede ser, son dos valores entre 2, da un número, un exponente de Bohan de 7. Entonces, cuando yo hago el 16, bueno, en el 15 nos pedían determinar ese exponente facilito, pero claro, una cosa que ustedes tienen que tener presente para el óxido de bario. Para el óxido de bario, ¿de cuánto es ese exponente? Perdón, el exponente de Bohan, el N, para el óxido de bario. Háganlo directamente. ¿Cuánto es? $9.5, profe. ¿Cuánto? 9.5. 9,5. Acuérdense que nosotros usamos el punto para el decimal, es coma, 9,5. Muy bien. ¿Cómo lo determinó? Explíquelo, porque muchos no se enteran. Bueno, abajo nos dice cómo calcularlo, porque dice que si tenemos el promedio de los valores de N de los iones componentes, entonces yo hago la tabla y me dan los valores de N. El del bario sería 12 y el del oxígeno sería 7. Por lo que 12 más 7 le saco el promedio, sería 9,5. Muy bien. Y si lo hace para el óxido de estroncio, ¿cuánto es el valor de N? Que va a utilizar. Dígame. El óxido de estroncio sería igual el 7 del oxígeno y el estroncio tiene 10, sería 17 entre 2. Sería 8,5. Muy bien. ¿Y cuál es el delta N ahí? Cuando sería la diferencia entre 9,5 menos 8,5. ¿Cuánto es? 1, ¿va? 1. El delta N es 1. Entonces, ¿por qué obtener? Porque, claro, vamos a utilizar, miren que vamos a determinar el cambio de entalpía de red para el fluoruro de sodio, que adopta la red tipo cristalina cloruro de sodio. Y ven que entre los datos que da el problema, y ven que el N, el exponente de Bohan, entonces nos están diciendo que utilicemos la ecuación de... Claro, podemos utilizar la ecuación, pero claro, ahí tenemos la D, sí, que también es una constante, ¿verdad? No, a corta distancia, ¿verdad? La interacción entre los dos, entre los radios del catión y el anión a corta distancia, que también la tenemos en la ecuación de... Bueno, si utilizamos no es que vamos a obtener valores muy disímiles, vamos a obtener valores similares. Pero aquí, dándonos el exponente de Bohan, que es 7, y que pueden ver que es 7, porque tanto para el ion fluoruro como el sodio, ¿cuánto vale el exponente de Bohan? Tanto para el flúor y ion fluoruro, 7. Entonces 7, 7 más 7, 14, 14 entre 2, 7. ¿eh? Entonces 7, ahí se lo están dando, que N, el exponente de Bohan es 7. Entonces vamos a utilizar la ecuación de Bohan-Landet, ¿verdad? Que tiene ese exponente de Bohan para determinar lo que es el cambio de entalpía de red. Finalmente, ¿en qué unidades vamos a obtener ese cambio de entalpía de red? ¿En qué unidades? ¿En qué unidades vamos a obtener ese delta H de red? ¿En qué unidades? En kilojoules. Joule entre mol, ¿verdad? Joule por mol. Acuérdense que el mol proviene del número de Avogadro, de esa constante que está dentro de la relación matemática. Y ya saben entonces la constante de Madelung, que es la M, que muchas veces se simboliza como A también, y no tiene unidades, ni el exponente de Bohan, que es adimensional. Pero tengo que la distancia, esa constante D tiene unidades, que es picómetro, la carga del electrón está en coulombio, y la permisibilidad en el vacío, ¿ya? Esa constante, esa epsilon sub 0 está en fermio sobre metro. Entonces, de ahí, cuando yo hago el análisis dimensional, me va a salir el joule sobre mol. Entonces, vamos a colocárselo y que alguien lo explique, ¿verdad? Vamos, ese es el problema. ¿Qué número era el problema 17? El problema 17 está en la 9. Alguien que lo explique. Ahí lo tenemos, ¿verdad?
La ecuación, mira, que ese cambio es la ecuación de Bohm-Landé, que el delta H de red es igual a menos, acuérdense que los cambios de entalpía de red son negativos, menos N, que es el número de Avogadro, o sea, la N sub A, la A que es la constante de Madelung, la M, aquí yo lo puse con A, pero es la M, la constante de Madelung, el producto de la carga de los dos iones, que ya ustedes saben que 1 y 1, la carga del electrón elevado al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 por R sub 0, que es la otra constante, o sea, que la interacción de los dos iones a corta distancia, que mide esa constante, por 1 menos 1 sobre n, en que ahí es donde está el exponente de Bohm, que en este caso es 7. Entonces, cuando yo sustituyo todos esos valores, claro, y yo hago el análisis dimensional, yo sé que la permisibilidad en el vacío, que es el fermio, ¿verdad?, sobre metro, también la puedo escribir en términos de unidades de coulombio. O sea, es igual a coulombio al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Y claro, la carga del electrón elevado al cuadrado da coulombio al cuadrado. Inmediatamente simplifico el coulombio al cuadrado. Pero ya ustedes saben que el newton por metro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el newton por metro, jóvenes? Cuando usted en física estudia, tenemos, pueden visualizarlo también como la energía cinética. La energía cinética, ¿qué es igual? La energía cinética. Cuando ustedes determinan la energía cinética del electrón, es un medio la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. O sea, es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿No es así? Y ahí tiene. Y el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿a qué es igual? Al newton, ¿no es así? O sea, tengo una masa por una aceleración, es igual al newton. Ahí tenemos el newton, pero claro, esa constante que mide la interacción a corta distancia es metro. Por lo tanto, ahí se me va a simplificar un metro, ¿no es así? Y finalmente nos queda newton por metro. ¿Y ese newton por metro a qué es igual? A joule. Al joule. Es, por ejemplo, el trabajo también está dado en joule. Trabajo cuando yo aplico una fuerza y muevo un cuerpo a una determinada distancia. Acuérdense que por la relación coseno, ¿verdad? Tiene que ser porque esa es la definición de trabajo físico. Entonces, ahí el newton por el metro me da el joule. Por lo tanto, el joule sobre el mol, que proviene del número de Avogadro, sería el joule sobre mol. Claro que puedo darlo también en kilojoule, en un múltiplo. Si esa cantidad de joule es muy grande, puedo darlo en términos de kilojoule. Pero ya saben que el kilo es un múltiplo del joule. Es así como ustedes obtienen el joule sobre mol. Y ya lo otro es colocar los datos de la constante, ya sea de la constante de Madelung, del número de Avogadro, la carga del electrón, el valor de pi, el valor de la permisibilidad en el vacío, el valor de R sub 0 y el valor de n. Es las operaciones matemáticas y muy importante el cálculo dimensional, ya eso no se lo tienen que aprender. Bueno, ya saben que la constante dieléctrica es fermio sobre metro, pero el fermio ya ustedes saben que es igual a coulombio al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Ya todo eso ustedes saben que es una constante dieléctrica. ¿Qué mide una constante dieléctrica? Eso lo vamos a estudiar un poco más cuando veamos las reacciones. ¿Qué mide una constante dieléctrica? Cuando lo dieron en primer año, ¿qué les dijo el profesor o la profesora? ¿No les explicaron eso de constante dieléctrica? Por ejemplo, cuando estudiaban la polarizabilidad de las moléculas, bueno, es la capacidad que tiene una sustancia para distorsionar el campo eléctrico. ¿Eh? Eso se mide para los disolventes, que lo vamos a estudiar cuando veamos las reacciones ácido-base. Entonces, la capacidad que tiene un disolvente de distorsionar, ¿verdad?,
una sustancia, o sea, de polarizarla, de formar cargas. Entonces eso es lo que mide, por eso que tienen todas esas unidades de coulombio, que es carga, también la fuerza, que es Newton, y el metro, que es distancia. Entonces eso, para que se hagan una idea, pues eso es física, y por eso esas unidades, esa magnitud tiene esas unidades. Entonces, bien, vamos ahora a ver el problema, el 18. ¿Quién hizo el 18? Que es un problema. Aquí, ¿por qué es importante este problema? Y es un problema que todos los estudiantes lo sacan bien. La mayoría de los estudiantes resuelven esto muy bien. ¿Quién explica este problema? Dice, calcular la energía de red cristalina. Aquí estamos, pero ya no lo vamos a hacer a través de una ecuación, como lo hicimos en el problema 17 con la ecuación de Bohm-Landé, sino a través de qué ciclo? A través de Hess. A través del ciclo de Bohm-Haber, aplicando la ley de Hess. Yo le estaba preguntando por el ciclo. El ciclo de Bohm-Haber donde aplica la ley de Hess. Entonces vamos a presentarle el ciclo. Tienen que aquí hacer el ciclo. Si no lo hacen el ciclo en el examen, no se les puede dar todos los puntos, porque esto no es memoria, esto no es algo mecánico. Si se lo saben bien, pero el problema suyo es que también tienen la pereza. Acuérdense qué dice, qué dicho hay con la pereza, que nos puede llevar, ¿verdad?, a la ruina. Porque la pereza es la madre de todos los vicios, y ser vicioso no es bueno. Entonces uno tienen pereza a veces escribir. Uy, qué rico que yo evidencio, voy copiando, y el profesor, mira, ahí no hay tu tía, profesor, ahí yo le puse toda la evidencia. Es como en el derecho, si usted no tiene las evidencias, las pruebas, ¿usted puede probar algo? No. Entonces igual, cuando ustedes están en un examen, tienen que probar que ustedes han estudiado. Entonces vamos a presentarle ese ciclo. Miren cómo pasa el tiempo. Ahora mismo se acaba la hora. Bueno, pero ya hemos avanzado. Ya casi estamos terminando. Ya a ustedes les queda hacer los últimos, ¿va? Entonces vamos al problema 18. Aquí tengo que es... Uy, no la anoté. No la anoté porque yo pensaba que yo les había, pero no. Yo no lo tenía y yo les tomé foto a un cuaderno que donde yo lo había hecho. Vamos a ver. Aquí tengo, están viendo el ciclo de Bohm-Haber. Bueno, no se ve muy bien porque ese era con lápiz. ¿Quién lo explica? ¿Quién explica el ciclo de Bohm-Haber? Es del cloruro de calcio. Vamos a ver porque a veces... ¿Para qué compuesto era, joven? Sí, es el cloruro de calcio, es este. Porque a veces... ¿Quién lo explica? Aquí está el ciclo de Bohm-Haber. Lo único que no puse calcio, sino M2 más, que ya ustedes saben que es el calcio. La M es el calcio, el metal, ¿verdad? ¿Quién lo explica? Ahí lo tienen. Explíquenlo. ¿Qué tengo ahí? Acuérdense que por un lado tengo el cambio de entalpía de Re, es cuando un mol de ion calcio se combina con 2 mol de ion cloruro para dar un mol de SaCl2. Acuérdense que la relación ahí es de 1 a 2, no es de 1 a 1. Por lo tanto, se tienen 2 mol, combinar 2 mol de ion cloruro para formar un mol de CaCl2. Entonces, claro, yo puedo obtener también ese compuesto, el CaCl2, a través de la combinación de los dos elementos, no de los iones en estado gaseoso, sino de sus dos elementos en su forma más estable, elemental, que en el caso del calcio es como sólido, ¿verdad? Es el sólido, y en el caso del cloro sería en forma gaseosa, una molécula diatómica
Entonces, para llegar a esos dos iones, ¿qué yo tengo que hacer? El calcio en estado sólido tiene que pasar al estado gaseoso. Y ahí entonces está involucrada el cambio de entalpía de sublimación estándar. ¿Eh? Y luego ese calcio tiene que pasar del átomo neutro, o sea, a tener dos cargas positivas. Y para ello debe perder dos electrones. Y entonces están involucrados dos cambios de entalpía de ionización, una primera y una segunda, que se lo está dando el problema, que tienen signo positivo, 590 y 1146 kJ por mol. Y ya tenemos entonces el calcio con dos cargas positivas en el estado gaseoso. Y también, lo mismo lo vamos a hacer para el anión. En el anión, ¿cómo está en su forma elemental? Como una molécula diatómica, por lo que es necesario separar, ¿verdad? Esa molécula, romper el enlace entre los dos cloros y formar dos átomos de cloro en estado gaseoso. A partir de la molécula diatómica Cl2 en estado gaseoso, romper el enlace entre los dos átomos y formar 2 mol de átomos de cloro. Nos están dando el cambio de entalpía de disociación, que es distinto al cambio de entalpía de atomización, no se confundan. Y luego entonces, claro, cada uno de esos dos, por el tanto, ese coeficiente estequiométrico 2 lo tengo que tener en cuenta para calcular el cambio de entalpía de red, porque nos están dando es la afinidad electrónica por átomo. Acuérdense que en este caso, acuérdense que las primeras afinidades electrónicas son negativas. Nos están diciendo que, bueno, ya yo le multipliqué ahí. Bueno, es menos 349. Cuando la multiplico por el 2, es menos 698 kilojoule por mol, que es ese valor el que voy a tener en cuenta para calcular el cambio de entalpía de red. ¿Tan clarito, jóvenes? ¿Tan claro? Sí. Digan sí o no, no sean mal educados, que inclusive eso, decir no o sí, no se los va, no van a perder nada. La educación, dejan al profesor hablando solo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer únicamente aquí? Medir, ya tenemos el 16, vamos a la parte, ya para terminar el problema. ¿Qué tenemos que hacer, Medir? Como sabemos que todo eso va a ser igual a la entalpía estándar de formación, tendríamos que despejar no, todo, o sea, lo que es, todos esos procesos, lo que es la entalpía de red cristalina, que para llegar a los iones con carga tengo que el sublimación, las energías de ionización, tenemos las de romper, disociar el no metal, la molécula diatómica. Todas las entalpías, profe. Todas esas darían que el cambio de entalpía de formación estándar, ¿verdad? Entonces, claro, tengo todo. ¿Y cuál es el único valor que me hace falta? El de red, la entalpía de red. Claro, el cambio de entalpía de red. Entonces, claro, ahí tengo que tener cuidado con los signos, pero ya ustedes saben de antemano que el cambio de entalpía de red va a tener signo positivo o negativo. Negativo. Va a tener signo negativo. Y mira el valor que tiene un valor relativamente alto, menos 2255,8 kilojoule por mol. Por eso que estos sólidos son muy estables, porque mira la cantidad de energía que se desprende cuando ellos se forman, a partir de sus dos iones en el estado gaseoso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y ninguno de estos problemas se le va a poner en la red, en el aula, porque eso se discutió en clase. Si no llegamos...
se le van a poner los que no se discutieron. ¿Se creen que esto es que no voy a prestar atención en clase y yo les voy a dar todo en bandeja de plata? No. Los que prestaron atención se van a favorecer. Si no, no. Porque no vaya a ser. Y después, entonces el problema es la copia. Todos quieren copiárselo. Y se lo voy a advertir, jóvenes. Ya yo me he dado cuenta que a veces hacen el problema y se lo pasan a todos los demás. Porque los mismos errores lo tienen todos. No, el examen es individual. No pasen respuesta. No caigan en eso. Los exámenes son individuales, porque inclusive eso está planteado en el estatuto que se copia. No tienen el mismo error lo tienen todos. No, no puede ser. Entonces el examen es individual, por eso que esto es como, no es tan verídico como hacer un examen, porque yo no sé también si en realidad el examen lo hicieron ustedes. Porque cualquiera puede hacer el examen por ustedes. ¿No es así? ¿Qué prueba está que ustedes hicieron el examen? Díganme. Entonces, ese es un problema también que trae cuestiones de ética. De ética, yo no estoy seguro 100% si el examen lo están haciendo ustedes. Pero claro, lamentablemente el sistema está así, porque no hay otra opción. Pero no se pasen las respuestas. El examen es individual. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este problema? Sí, yo tenía una. Suponiendo de que nos ponga un problema así en el examen, antes de hacer los cálculos de Hex, tenemos que hacer el diagrama que usted hizo arriba, el ciclo. Claro, porque el ciclo es el que va a justificar todas sus relaciones. Y que eso y ya... ahí cuando se enlaza el magnesio, no sé si... no, el calcio, es calcio. Sí. El calcio con el cloro, ahí hay una energía involucrada también, un cambio de entalpía. Acuérdense que cuando esos dos elementos se combinan, lo hacen en forma de iones, ¿verdad? O sea, es un compuesto iónico que se forma por las diferencias en electrones. Uno es un metal y uno no metal. Entonces, ahí lo estamos visualizando ya sea como un cambio de entalpía de formación o un cambio de entalpía de red. Son dos cosas distintas, porque en el cambio de entalpía de formación es la formación de un mol de ese compuesto, el mismo compuesto, pero a partir de sus elementos en su forma más estable. Es de sus elementos. Pero en el caso del cambio de entalpía de red, es a partir de sus iones y no en cualquier estado, sino en el estado gaseoso. Entonces son dos cambios de entalpía completamente distintos. Entonces, claro, el cambio de entalpía de formación va a ser igual a todo lo demás. O sea, al cambio, o sea, pasar el metal del estado sólido al estado gaseoso, que involucra el cambio de entalpía de sublimación, luego que ese metal en estado gaseoso pierda un número determinado de electrones, depende de la carga, cuál es la carga que representa la mayor estabilidad. En el caso del calcio, acuérdense que no pierde un solo electrón, sino dos. Y luego para el no metal, entonces sería, si existe como una molécula diatómica, disociar esa molécula para formar los átomos, y luego cada uno de esos átomos va a ganar un número determinado de electrones para formar el anión. Y todo eso más lo que es la entalpía de red es igual al cambio de entalpía de formación estándar. Acuérdense que nos vemos a qué hora, jóvenes. ¿A qué hora nos vemos para la charla? A la 1:25, profe. No, a la 1:40. A 1:40. A la 1:40. Entonces vamos a terminar aquí ya los otros. El 19 son las estructuras poliédricas. Eso yo no se lo voy a ver porque se van a enredar. Bueno, pero traten de hacerlo sí. Vemos que cada una de esas dos estructuras va a representar una fórmula empírica, ¿verdad?
una mínima relación. Acuérdense que el más grande es el metal, ¿verdad? Es un metal, tenemos un metal, un catión que actúa como catión, y las bolitas más pequeñas son los aniones. Entonces, cuando ellos se disponen, acuérdense que esta es una red cristalina en la cual yo puedo visualizar una celda unitaria, una celda elemental. Pero esto se lo he puesto así para que ustedes determinaran lo que es la fórmula empírica, o sea, la mínima relación y los números de coordinación. ¿Lo hicieron? ¿Jóvenes? ¿Lo hicieron? El último problema, eso se lo expliqué cuando vimos la explicación de las espinelas, ¿se acuerdan? Esa explicación yo se la di, es lo mismo ahí. ¿Se acuerda el óxido doble de magnesio y aluminio? Que el magnesio ocupaba los huecos tetraédricos, pero no la totalidad, sino ¿cuánto? ¿Cuánto se ocupaba? ¿Qué fracción de los huecos tetraédricos se ocupaba? Con los iones magnesio. Ya lo olvidaron. ¿Qué fracción de Embers? Un octavo, ¿se acuerdan? Un octavo. Acuérdense que ahí se estaban, habían ¿cuántos iones óxidos? 32 iones óxidos. Entonces, claro, ahí se formaban ¿cuántos huecos octaédricos? El doble, 64. Y la misma cantidad de huecos octaédricos, que eran 32. Y los huecos octaédricos estaban ocupados por los cationes de aluminio, pero no la totalidad, sino la mitad. En el caso del magnesio ocupaba un octavo de los huecos tetraédricos. Y alguien determinó la fórmula empírica a través de estas estructuras poliédricas, ¿verdad? O sea, aquí no están las estructuras poliédricas. Acuérdense ¿cuáles son los poliedros que nosotros más estudiamos en la química? El octaedro y el tetraedro. Porque esa palabra poliedro, mire, termina igual, tetraedro y octaedro. ¿Qué significa octaedro y tetraedro? ¿Qué significa tetraedro y octaedro? ¿Qué es eso de octaedro y de tetraedro? ¿Qué es octa y qué es tetra? Jóvenes. ¿Qué es octa y tetra? No son prefijos griegos que indican cantidad. Octa, ¿qué es? 8 y tetra 4. Entonces tetraedro es un poliedro que tiene 4 caras triangulares. 4 caras triangulares, o sea, es una figura tridimensional que va a tener 4 caras triangulares. Y el octaedro no tiene 4, sino 8. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y nos conectamos a la 1:40. Entonces, hasta luego, almuercen y nos vemos ahora.